Y quiero reflexionar un momento en la palabra. Siempre aprovechamos este momento para meditar en lo que Dios nos dice y le invito para que usted permanezca en estos minutos. Ya ha estado en un tiempo de adoración, de oración. Creemos que Dios ha destruido fortalezas de impiedad, pero ahora le voy a pedir que se mantenga conectado para que reciba bendición a través de la palabra de nuestro Señor. Y quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo número 8. Vamos a ir allí al Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo número 5. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Mateo capítulo 8. Daniel Zambrano nos está saludando. Oiga, Danielito, no lo había visto por ahí, pero me alegra verle. Ramiro Espinosa dice: buenas noches, pastor, Dios le bendiga, amén. Reinaldo Parra Montes también está allí. Que Dios lo bendiga, Reinaldo. Dios le guarde a usted y su familia y todos los que se siguen allí uniendo a este tiempo de gran bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos esa gracia y ese favor del cielo sobre sus vidas. Mateo capítulo 8, versículo número 5, dice la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra de bendición, pero antes de continuar quiero leer aquí un testimonio que acaba de escribir nuestra hermana Argenis. Dice: amén, pastor, buenas noches. Para comunicarle que mi hermano ya salió de la UCI y ha ido evolucionando favorablemente. Gloria a Dios. Amén. Ese es el poder de Jesucristo en acción. Dios bendiga a su hermano Luis Medina, le bendiga y le levante con poder y gloria. Y a usted, mi hermana Argenis, que es una mujer de fe. También saludo allí a María Dilma Guiar, que se está uniendo. Dios la bendiga en esta noche, y a su familia, que por lo general está allí. Siempre nos reporta que está acompañadita de su hija, de su hermana. Dios les bendiga. Y a Osvaldo Rodríguez también allí en Bogotá, y a su esposa Antonella. Dios les bendiga a todos ustedes. Esta palabra nos lleva a reflexionar en algo, y la palabra que quiero compartir con usted en esta noche la he decidido llamar útil para Dios. Y cuando hablamos de algo útil, pues hablamos de algo que nos presta algún beneficio o algún servicio. Y lo que pasa es que en esta noche quiero que hablemos de el servicio al Señor. ¿Qué ventajas puede desarrollar en mi vida el servicio que yo realice para mi Señor? Y de eso quiero que usted en esta noche pueda conectarse conmigo. Y lo primero que quiero que veamos es un centurión. Los centuriones eran personas muy importantes en el Imperio Romano, que eran los encargados de comandar mínimo 100 soldados. Ahí para arriba podrían haber más. Y ese grupo de soldados le daban un respeto y producían un poder muy importante en la sociedad judía, que estaba bajo el yugo de los romanos completamente. Y Jesús pues también era judío, así que prácticamente Jesús estaba subyugado a ellos y a todo tipo de, hasta un soldado romano, mucho más un centurión. Pero la historia dice, el relato bíblico dice que este centurión vino a Jesús, pero no vino como el hombre opulento, no vino como el hombre poderoso, no vino como el hombre rodeado de escoltas personales, sino que vino como una persona sencilla, quizás arrodillándose y haciéndole un ruego a el Señor Jesús. Entonces uno diría, bueno, o sea, para que este hombre haya hecho ese ruego, debería ser por alguien muy importante para él.
un hijo, ¿no? De pronto su esposa, de pronto alguien como Jairo, que en una ocasión pidió por su hija y eso se postró. Pero cuando la Biblia dice que por quien estaba pidiendo era por un siervo de él, entonces ahí las cosas cambian. Por eso el tema de hoy se llama útil para Dios. ¿Por qué razón? Porque yo puedo encontrar aquí, en primer lugar, la condición para que alguien grande interceda por alguien pequeño. ¿Quién es el ser más grande para nosotros? Cristo Jesús. Y Cristo Jesús puede interceder por nosotros. Pero ¿sabe cuál es la condición para que el ser más grande que hay sobre la tierra pueda interceder ante el Padre por nosotros? ¿Sabe cuál es la condición? Que nosotros le seamos útiles a Dios. O sea, que el Señor diga: Señor, Él está pidiendo esto, dáselo porque es que Él me sirve, Él es útil en mis manos. Cuando Él habla bendición. Él no se pone a hablar por ahí cualquier disparate. Él cuando habla, eso ayuda a la gente. Entonces el Padre que va a decir: así lo vamos a ayudar, le vamos a dar lo que Él está pidiendo. Mire, es algo que de pronto usted no lo había visto desde ese punto de vista, pero es necesario que veamos todas las posibilidades que nos da la bendita palabra de Dios. No, nunca para sacar una herejía, pero sí para mirar lo que puede haber detrás de cada enseñanza. Y dice: mi siervo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué sabe que le ha pasado? Algo lo había dejado paralítico, pero además de paralítico hay un tormento. Ahora le pregunto yo, imagínese que este siervo, esclavo, ayudante del centurión fuera una persona que ahí a regañadientes iba y barría la casa. Ahí como de mala gana iba y le compraba el mercado y volvía otra vez y tiraba por ahí lo que quería. Y ¿usted cree que si él se hubiera enfermado, el centurión hubiera corrido con semejante angustia y desesperación para que alguien lo ayudara? Pues yo no sé, de pronto el centurión era de muy buen corazón, pero yo creo, sin conocer mucho el corazón del centurión, sí conociendo nuestros corazones, que de pronto he dicho: eso es por flojo. Eso, bueno, si se alienta bien, y si no, pues lo jubilamos de una vez. Tal vez si no hubiera sido tan útil, si este siervo no fuera tan importante en la vida del centurión, él no hubiera hecho semejante esfuerzo de ir ante Jesús, que eso ya era una humillación. Un romano nunca le pedía nada a un judío. Pero no solamente pedírselo, sino rogarle. Y no solamente rogarle, sino que llamarlo Señor. Mire que no le dijo, yo estaba leyendo una historias tratando de mirar lo que nos dice la Biblia con respecto de otras personas. Y yo leía en Lucas 7, cuando Jesús fue a la casa de Simón el fariseo. Dice que cuando la mujer una mujer vino y derramó un perfume allí, empezó a lavar los pies del Señor Jesús con ese perfume y a enjugarlo con sus cabellos y las lágrimas allí. Bueno, eso fue un acto de oración muy bonito, pero la gente no lo entendía, por supuesto, en ese momento. Y dice que el anfitrión de la casa era un fariseo muy importante llamado Simón. Y dice que cuando Simón vio eso, en su mente dijo: si fuera alguien importante, no dejaría que lo tocaran así. O sea, cuando habla de es una forma despectiva. Y era un mismo fariseo, eso no era fariseo, era un mismo judío. Pero él lo estaba discriminando porque simplemente le parecía que era un judío de clase baja. Y Jesús, de hecho, no era de una clase alta, venía de lo más bajo. Era de los judíos, de pronto campesinos, de pronto carpintero, era José, su mamá también de una extracción muy humilde. Y de pronto cualquiera hubiera pensado que esa era una humillación, pero el centurión no. ¿Por qué? Porque para el centurión la vida de este siervo valía mucho. Él era muy importante. Y yo creo, mi hermano, que Dios sí tiene preferencias. Yo sé que muchos dirán: no, teológicamente eso no puede decirse, pero déjeme decirle que Dios tiene preferencia. ¿Y sabe a quién creo yo que Dios prefiere? ¿Y sabe a quién creo yo que Dios bendice más? ¿Y sabe a quién creo yo que Dios favorece más? A los que le sirven continuamente, a los que son útiles en las manos de Él, a esas personas que Él guarda, que por eso los va a guardar. Yo a veces sé que hay muchos peligros en este mundo, pero a veces, no lo digo por arrogancia ni nada, pero a veces me siento seguro en las manos del Señor. Y sabe, a veces no, siempre me siento seguro, pero a veces en momentos de peligro me siento mucho más seguro. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de mí hay una convicción, y es que estoy haciendo algo para Él, que estoy sirviéndole a Él. Y yo no sé cuándo el Señor va a querer que yo me vaya, ni de qué manera va a querer que yo me vaya, pero yo siempre creo que Dios tiene un propósito y está cumpliendo ese propósito, y mientras tenga algo por hacer con nosotros, Él nos va a seguir guardando. Así que le doy una noticia esta noche: si usted quiere salir bien librado de todo esto que está pasando en estos días, más le vale que sea útil en las manos de Dios. Dios dirá: no, lo voy a dejar. Bueno, voy a ponérselo
más bíblicamente para que usted de pronto no piense que yo le estoy tratando de poner algo fuera de contexto. Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús dijeron: llegó el momento en el que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Señor está buscando en nosotros que seamos útiles, que nuestras palabras beneficien a alguien, que nuestras acciones ayuden para que a alguien la vida le sea más fácil. Lo que sea que estemos haciendo, por sencillo que sea, para Dios, eso ya nos hace útiles, y eso ya hace que Dios nos privilegie por encima de otros, porque Dios hace esa diferencia, y yo ya se lo he mostrado con base en la palabra de Dios. Antes de seguir, quiero leer otro testimonio que me colocan aquí. Dice Melissa Díaz: quiero dar mi testimonio. Desde hace 10 años sufría de ataques epilépticos. Pero, perdónenme un segundito. Hace 10 años, uy, que está largo. Hace 10 años sufría de ataques, pero a pesar de que iba a especialistas, ellos no encontraban nada. Al parecer esto no era nada médico, pero los ataques siempre habían sufrido de esto. De una u otra forma no me dejaba ser feliz. Este año empecé el comienzo de año con estos ataques mucho más fuertes, pero con una diferencia: ya no eran similares a los ataques epilépticos, sino que ya hablaba y miraba con otra voz durante los ataques. Hace 2 meses llegué a Chaparral de nuevo por lo de la pandemia, pero estaba muy enferma por esos ataques. Buscábamos soluciones y nada funcionaba, hasta que decidí buscar al Señor y escuchar su palabra. Y por medio de estos cultos en vivo, una mañana me levanté optimista y confiada que el Señor me iba a ayudar. Y estuve en un ayuno con mucho de lo que le pedí al Señor, y que me sanara y me liberara. El pastor en su culto dio palabra por mí y yo sentí su sanidad. Desde ese día no volví a sufrir de esos ataques que me estaban atormentando, y ahora declaro que soy sana en el nombre de Jesús. Creo en su amor y su poder, y por eso les digo a mis hermanos: para Cristo Jesús no hay nada imposible, y si nos acercamos a Él y seguimos su camino, el Señor nos bendecirá enormemente. Este es mi testimonio. Dios les bendiga, y gracias, pastor, por interceder por mí y mi liberación. Amén. Oiga, me alegro por eso. Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Mire cómo Dios está tocando las vidas. Pero uno no se imagina que uno está aquí parado frente a una cámara parado, hermano. Quizá solo me acompaña 1 o 2 personas cuando está toda mi familia aquí, pero no cree uno la infinidad de personas a las que Dios puede bendecir. Por eso lo importante de que usted y yo nos prestemos como instrumentos útiles para Dios. No somos nosotros, no, es Dios, pero Él lo hace a través de alguien. Y si usted allá a su alrededor tiene un vecino, tiene alguien que está necesitado, compártale del Señor, sea útil. Le aseguro que Dios lo va a bendecir a usted. Dios lo va a guardar. Yo tengo esa seguridad y lo he experimentado, y sé que muchos de los que están en esta noche conectados y escuchando, ya hemos leído 2 testimonios allí seguiditos, también usted será el próximo en dar testimonio de lo que estaba pidiéndole al Señor. Usted va a ser el próximo en decir: el Señor se glorificó en mi vida. Bueno, 3, porque nuestra hermana Mira también nos contaba de lo que pasó con su compañero de trabajo allí, de la operación, salió bendecido, y nuestra hermana Argenis y ahorita Melissa. Que Dios siga derramando su gloria sobre sus vidas. Entonces, el enemigo quiere atar las vidas, quiere oprimirlas, pero el Señor vino para traer libertad, vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Entonces, alguien era muy útil para este centurión, y por eso él tuvo la tarea de ir e interceder por él. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, el intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y uno dirá: bueno, Jesucristo es el que media entre Dios y entre el Padre y los hombres. Listo, eso lo tenemos claro doctrinalmente. Pero sabe, eso está en el versículo 5, pero el versículo 1, 2, 3 y 4, ¿sabe de qué está hablando? De la intercesión que nosotros tenemos que hacer por todas las personas. Dice: os ruego que hagáis oraciones, súplicas, rogativas por los reyes, por los que están en eminencia, por todas las personas en influencia, para que vamos quietos y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está en 1 Timoteo 2. Y entonces uno se encuentra de que después de eso dice: y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Entonces yo puedo entender que una buena manera de servirle a Dios, ¿sabe cuál es? Es orar por otros. Y cuando yo oro por otros, ¿sabe qué hace el Señor? Pues Él le intercede por mí. ¿Está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta noche? Parece como un juego de palabras, parece como un trabalengua. No sé si me estoy enredando yo mismo, pero yo oro por las personas que están a mi alrededor, que quizás no oran, que quizás no conocen de Dios, pero oro para que Dios los ayude. ¿Y sabe qué hace el Señor Jesús? Pide por mí.
Y le dice al padre, no, guárdalo, ayúdalo, porque él está ya haciendo una tarea importante. Y nos ayuda el Señor. ¿No le parece bonito eso? Sirvamos. Y de pronto muchos estarán diciendo, ¿y yo cómo hago para servir? A mí me parece que eso es muy difícil. Yo cómo voy, yo no sé predicar, yo no sé, no me puedo parar en un púlpito, no sé cantar, ¿qué voy a hacer? Pues hermano, ore por otros, bendiga a otros. Y esa es una de las tantas formas que hay para servirle al Señor. Hay muchas más, hay muchas más. Lo que yo pueda hacer para que alguien conozca del Señor, para que a alguien se le facilite su relación con Dios, es un servicio para Dios. Y vuelvo y le repito, Dios siempre va a privilegiar a los que le sirven. Lo que me sorprende de la historia del centurión, lo que me sorprende, bueno, me sorprende y me alegra muchísimo que estuviera pasando, es que dice la palabra del Señor que cuando el centurión le habla, ¿sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, claro, yo ya voy a sanarlo. Mire, dice en el 7, él le cuenta en el 5 y en el 6. ¿Cuál es el 6? Le cuenta el problema, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y luego el 7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Oiga, ¿y por qué el Señor tan rápido? ¿Por qué no le dijo lo que le dijo, por ejemplo, a la mujer sirofenicia? Sí, esa mujer que tiene un nombre como raro, era el lugar de donde venía, Sirofenicia, o Cananea la llaman algunos. Cuando la mujer cananea viene, el Señor ni siquiera la escucha. Y luego le dice, yo no soy enviado a las ovejas, sino a las ovejas de la casa de Israel. Y luego le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y todo era una prueba de fe, y bueno, lo entendemos como el proceso de Dios. Pero ¿por qué este centurión, que tampoco era judío, que tampoco era oveja de la casa de Israel, por qué dice, claro, yo voy? Porque es que a diferencia de que la cananea venía pidiendo por su hija, y para los que son papás y mamás saben que un hijo es como una extensión de sí mismo. O sea, se cayó él y le duele más a usted. Tuvo un problema él y es el problema suyo de una vez, ¿sí o no? Todos los que tienen la oportunidad de tener sus hijos, sobre todo las mamás, ustedes fueron las que lo cargaron ahí, saben perfectamente lo que eso se siente. Entonces ella estaba pidiendo casi que por ella misma, era su hijo. No estoy diciendo que esté mal pedir por el hijo, está bien, perfecto, Dios responderá también. De hecho, la mujer le respondió y le dijo, eres una mujer de gran fe. Le dijo algo muy parecido a lo que le dijo al centurión. Pero con el centurión fue tan rápido porque, ¿sabe? Este centurión no solamente estaba pidiendo, este centurión estaba sirviendo para que alguien recibiera de Dios. Era un instrumento para otro. Y cuando yo no solamente estoy pensando en mí, sino que digo, Señor, esto que yo haga será para que otros te sirvan, para que otros te conozcan, Dios actúa con mayor rapidez. Porque dice, lo que Él está haciendo no solamente lo va a beneficiar a Él, va a bendecir a muchos que están a su alrededor, va a alcanzar a muchos que están allí de pronto pasando una necesidad. Entonces se lo voy a dar. Por eso yo le he estado diciendo en estos días algo muy repetitivo, y perdóneme por ser tan recurrente. Qué bueno que si Dios nos respondiera a nuestras peticiones, esas peticiones no solamente me beneficiaran a mí, sino que beneficiaran a muchos otros. O sea, la respuesta de esa petición para mí fuera el beneficio para otros, porque me volví una persona que pido por el bien de los demás. Entonces hay un principio que está en la Biblia, y es: el mayor sirve al menor. Entre más posición alta tenga usted en lo que sea que haga, más siervo debe ser. ¿Y sabe eso qué va a hacer? Le va a dar una posición de privilegio delante de Dios. El Señor le dice, claro, yo voy y lo sano. Dígame, este centurión, ¿qué más necesitaba? Ya le dijeron que sí, pero se puso a hablar más. Y uno dirá, pero ¿por qué si no hay necesidad? Ya tiene el sí de Jesús. Leamos por favor el versículo número 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve, ven y viene. Y a mi siervo, ¿cuál cree que era ese siervo del que él estaba pensando ahí? El que tenía enfermo. A mi siervo, haz esto, y lo hace. Tenía un siervo obediente, y la obediencia de ese siervo se había ganado todo ese amor y todo ese afecto y toda esa seguramente esa caminada que se pegó ese centurión para ir a encontrarse con el Señor Jesús. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque quiero decir una cosa, el Señor Jesús revela algo muy importante aquí, y es que el que sirve, el que desarrolla una vida de servicio, aprende a conocer el mundo espiritual.
Hay muchas personas que dicen, yo quiero que el Señor me muestre, quiero tener dones, quiero que el Señor me revele. Hermano, póngase a servirle a Dios. Dios no le va a mostrar ni le va a dar nada más si usted no está sirviendo. Porque ¿para qué? Para que se las pique con otro y diga, ay, es que mire lo que yo tengo. Y usted no, lero, lero. No, el Señor dice, si le voy a dar un don es para que lo ponga al servicio de otros, para beneficio de otros. Y entonces, ¿por qué el mundo espiritual? Porque es que este hombre salió con una revelación que Jesús dijo, esto es extraordinario. ¿Sabe qué él dijo? Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, el indigno de que entrara podría haber sido Jesús. O sea, Jesús podría haber ser catalogado como una persona no digna para entrar allá. ¿Por qué? Porque era judío, porque era de una extracción pobre, porque de pronto no tenía todos los títulos que tenía el centurión. Pero él dice, no. Usted es el muy digno, el indigno soy yo. El que no considero digna mi casa, que seguramente sería 1000 veces mejor que cualquiera de la de nosotros. No considero digna mi casa para que usted venga. Solamente declare una palabra y mi siervo será sano. Eso habla de que un siervo, por lo general, de hecho la palabra siervo significa eso, esclavo, alguien que está por debajo de otro. Y eso es algo que no nos gusta. En esta sociedad no nos gusta eso. Queremos una posicioncita más alta. Queremos un peldañito donde nos veamos más, donde se note que lo que estamos haciendo es importante. Ay, qué bonitos, ese soy yo. Pero que me pongan por debajo, escondido, como que no. Y es lo que está haciendo este centurión, que viene a enseñarnos lo que es un verdadero siervo. Se humilla. ¿Y sabe qué entiende este centurión? Que la palabra del Señor es muy poderosa. Mi hermano, ¿usted sabe por qué hay hermanos que aman estar en la casa de Dios? Estos días que hemos estado hablando con algunos, me dicen, ¿cuándo vamos a volver otra vez? Yo quiero ir a arreglar, yo quiero ir a organizar, estoy que voy a hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Sabe por qué? No porque yo les pague seguramente, sino porque aman lo que dice la palabra de Dios. Y cuando o aman o creen lo que dice Dios. Y este hombre entendía que la palabra de Jesús era poderosa. Dijo, con que él diga algo, con que él hable algo, yo sé que mi casa será bendecida por un milagro. Porque él lo dijo, porque él lo soltó. Entonces, cada persona que tiene un privilegio de servir en muchas cosas, como le digo, en la obra del Señor hay muchas maneras, pero tenemos grupos de servidores. Y cada persona que puede ubicarse en un grupo de estos a servir, lo sabe que lo hace porque Dios lo mandó así. Y Dios lo recompensa por eso que hace para Dios. Entonces, mire, yo quiero pedirle en esta noche que usted haga una oración conmigo. Ahorita más adelante, no, todavía no, pero sí quiero que la vaya ensayando. Y es que le digamos, Señor, hazme útil para tu reino. Yo no quiero pasar inadvertido aquí en esta tierra, que sí, pedí mucho, deseé mucho, pero nunca hice nada para ti. Nunca me esforcé por bendecir a otros, por orar, al menos orar por otro, al menos ir allá a compartirle un pan y decirle, mire, le regalo esto y que el Señor lo bendiga. No, pero qué va, si es que a mí me cuesta, si es que es lo mío. Dígale a Dios en esta noche, yo quiero ser útil en tus manos. Este centurión entendió el mundo espiritual en la palabra, pero también en la autoridad. Dijo, mire, como yo estoy bajo autoridad, yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a un soldado, ve, y él va, y venga, y él viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. O sea, lo que el centurión le está diciendo al Señor Jesús es, como yo estoy bajo autoridad, entonces yo tengo autoridad. Como yo me pongo este uniforme de centurión romano, es porque le obedezco al emperador romano. Y entonces, como yo le obedezco al emperador romano, me tienen que obedecer a mí. Ahora, como usted, Señor Jesús, está puesto con el uniforme de servidor de Dios, entonces todo lo que usted diga, el mundo espiritual le tendrá que obedecer. Eso lo entendió ese centurión. También va a poder tener autoridad espiritual sobre nada si no está bajo una autoridad espiritual. Usted podrá orar y podrá pedir lo que sea, pero si usted no se somete bajo una autoridad, usted tampoco la tiene. Y eso lo entendió el mundo. Ese principio del mundo espiritual lo entendió el centurión. De que cuando uno se pone bajo autoridad, Dios le da autoridad. Entonces, le doy un consejo de paso. Sométase a la autoridad de su jefe. Usted va a tener autoridad. Sométase a la autoridad del policía de aquí y usted va a tener autoridad. Sométase a la autoridad del profesor
el maestro de la escuela, del colegio, y usted va a tener autoridad espiritual y en lo que sea. Mujer, sométase a la autoridad de su esposo. Usted tendrá autoridad también. Cuando ore, cuando le mande a sus hijos, también usted va a ser autoridad porque usted se está sometiendo. Y todos nos sometemos a nuestros líderes espirituales, no porque ellos se vuelvan nuestros jefes, sino porque sabemos que hay un principio de autoridad. Y en lo que sea bíblico nos sometemos. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que yo también tendré autoridad. Y eso lo entendió ese centurión y por eso dijo: Señor, yo sé que tú solamente dices algo y con la autoridad que tienes se cumple. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hombre, grande es tu fe. ¿Por qué razón este hombre está siendo catalogado como un hombre tan admirable y está siendo elogiado por el Señor Jesús? Porque es que el Señor nos da una clave aquí. El servicio no solamente es trabajar, es barrer, es hablarle a alguien, es orar por alguien, es cantar, es predicar como lo estoy haciendo esta noche. No, el servicio no solamente es eso. El servicio implica hacer algo por fe. O sea, hacer algo no para los hombres. Al fin y al cabo lo van a recibir de pronto los hombres algún tipo de beneficio, pero lo hago para Dios. Y por eso el Señor Jesús le dijo: grande es tu fe. ¿En quién tenía fe el centurión? Pues en Dios, en el Señor Jesús. Sabía que Él podía hacer algo y por eso vino y por eso se esforzó allí. Entonces, cada vez que usted hace algo, que está ocupándose en algo para Dios, siendo útil en las manos del Señor, usted tiene fe. Esa es su fe. Ahora, quiero ampliar más esto un poquitico en lo que dice, lo que sigue diciendo. Versículo número 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, de otros lugares, porque ellos estaban ahí en Israel, y el Señor dice: mire, les digo que vendrán de otras naciones, de otros pueblos, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, que son los patriarcas más famosos del pueblo de Israel, eran los padres de la nación. Y más los hijos del reino, ellos, eran los judíos, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo tercero que tengo que decir esta noche, no sé el número que sea, usted puede que tenga una lista de 10 ya, pero lo siguiente que le quiero decir es que el servicio a Dios nos prepara para la vida eterna. No le estoy diciendo que el servicio me da la vida eterna, porque la vida eterna me la da Cristo, pero me prepara para la vida eterna. O sea, me entrena para lo que viene para mí. Y se lo puedo demostrar con toda la Biblia, pero no vamos a ver toda la Biblia. ¿Por qué razón le digo que el servicio nos prepara para la vida eterna? Porque ¿sabe qué pasó con este centurión? El Señor está diciendo: al igual que este centurión, van a venir muchos de otras naciones y se van a sentar al lado de Jacob, bueno, de Abraham, de Isaac y Jacob, se van a sentar en el reino de los cielos. ¿Por qué se van a sentar? Porque sirvieron a Dios. Pero los hijos del reino, que eran los judíos, van a estar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no le quisieron servir a Jesús. Porque ellos lo rechazaron y luego lo llevaron a la cruz. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? El Señor siempre relaciona nuestro servicio con nuestra salvación. Y de pronto usted dirá: pero es que la salvación no es por obras, es por fe. Totalmente. Pero recuerde que el servicio es fe. Pero además de eso, Santiago dijo: la fe sin obras es muerta. O sea, si yo tengo mucha fe, pero usted nunca hace nada por nadie, usted nunca le comparte a nadie del Señor, nunca ora por nadie, nunca habla algo bonito de alguien, pues tal vez no haya fe, porque no hay obras. Dijo Santiago: muéstrame tu fe por tus obras, porque eso es lo que tenemos que hacer. Muéstrame esa fe que usted tiene, porque si usted no tiene obras, lo más seguro es que tampoco tenga fe. Si no está haciendo nada bueno para alguien, este no es el mensaje de decirle: gánese la salvación a punta de buenas obras. No, la salvación nos la da Cristo, pero como resultado de mi salvación doy buenos frutos. El Señor Jesús buscó la higuera, y ¿qué buscaba en la higuera? Frutos. Y la higuera representa a Israel, el que en Israel. ¿Y sabe qué tenía Israel? No, Israel no tenía nada. Israel solo tenía problemas, hermanos, rechazos y una cantidad de problemas contra el Señor Jesús, contra Dios, de prejuicios y de tradiciones y cosas que no sirven para nada. Como está el mundo hoy en día, lleno de tradiciones y cosas que no están sustentadas en la Biblia, pero como son importantes para el hombre, la gente las deja, aunque no estén en la Biblia. Entonces, lo que yo le quiero decir en esta noche es: el servicio nos prepara para la eternidad. Sírvale a Dios. Alguien me preguntaba y alguien me dice: ¿será que tengo que volver a congregarme después de que termine esto? Es que yo me había apartado de la iglesia. ¿Vuelvo? Claro, vuelva. Pero es que no sé si volver donde estaba antes. ¿Será que sí? Pues
Si ese es el lugar de sana doctrina y de bendición, siga ahí. Si no, pídale al Señor que lo direccione, pero tiene que seguir sirviendo. Y la conexión con la iglesia local nos favorece el servicio extraordinariamente. Usted debe de servir, debe volver, porque no ve que el servicio nos prepara para la salvación. El que no sirve aquí, el que no es fiel aquí. ¿Cómo está la parábola de los talentos? La parábola de los talentos dice que se le entregó a uno 5 talentos, al otro 2, al otro 1. Y al que se le entregó 5 talentos, ¿qué se le dice? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál cree usted que es el gozo del Señor? Pues la salvación. ¿La salvación para quién? Para un siervo ¿cómo? Fiel siervo. Ahora el de 2 trajo otros 2 y el Señor, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces llegó el otro que traía uno que no había hecho nada, sino que lo había guardado en un pañuelo y lo había enterrado. Tuve miedo y lo escondí. Y el Señor que dice, siervo malo y negligente, por tu propia boca te condeno. Ahora le quitaron eso y échenle las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta que el servicio y la salvación están directamente relacionados? Que yo soy cristiano y sirvo y amo al Señor, pero no estoy en ninguna parte sirviendo así como tal, que sirva, que diga uno, que servidor. No, pues aquí, no, hermano, tome un compromiso de servicio, en lo que sea. Eso puede ser ayudar a su vecino, eso puede ser proponerse un día a la semana para ir a visitar a alguien que esté enfermo, eso puede ser, hermano, orar por personas, tener una lista de oración por personas, eso puede ser, hermano, publicar esta transmisión con otras, compartirlo en su página de Facebook, de WhatsApp, decirle, mire, vean esto. Es una forma de servir. Cuando alguien lo necesite, pues no negarnos de esa posibilidad de ayudarle. Esas formas de pronto tan elementales y de pronto tan, pero eso no es nada. Si todo lo hiciéramos, seguramente demostraríamos más el amor de Cristo donde quiera que estuviéramos. En el trabajo usted llega y sí, al compañero de trabajo usted le ayuda. Sí, este es su trabajo. No, a mí no me van a pagar por eso, pero lo voy a ayudar, le voy a servir. Pero ni siquiera le estoy predicando. Sí, de pronto no está predicando, pero el hecho de que usted sea una persona más amable, más generosa, le va a ayudar. Va a poder ayudar. Y va a dar un buen testimonio para la gloria de Dios. Entonces yo creo que el servicio sí nos prepara para la salvación. Y la Biblia dice, ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando nos lleguemos a la presencia, lo estudiamos el domingo, Él se sentará y Él nos sentará a nosotros y Él nos va a servir después a nosotros. O sea, como aquí le servimos, veo que Él dice, ahora me llegó el turno de yo servirles a ustedes. Y Él nos va a atender en el cielo. Eso es muy bonito, pero lo único que le quiero decir, hermano, es que sírvale al Señor. Y termino leyendo un versículo que ya le hemos leído en estos días, pero me gusta tanto que me toca volverlo a leer otra vez. Malaquías capítulo número 3, versículo número 17. Malaquías 3, 17 dice la palabra de Dios. Mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Creo que iniciando esta cuarentena estudiamos un pasaje relacionado con esto, diciéndole que Dios hace diferencia entre los que le sirven y no le sirven. Y creo que así es, porque si está en la Biblia, pues así tiene que ser. Dice la Biblia que el día en el que el Señor actúe, Dios perdonará. ¿Y sabe a quién va a perdonar? Al hijo que le sirve. O sea, lo que quiero decirles es que el hijo que no le sirve se equivocó, al igual que el hijo que le sirve. Pero ¿sabe a quién va a perdonar? Al que le sirve, porque ese es útil. El que no es útil, pues no lo va a perdonar porque no sirve. Entonces, si usted necesita esa gracia y ese regalo del perdón, sirvamos. Le aseguro que el Señor nos va a tener un privilegio. Y luego dice, y vas a poder volver y vas a poder discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso quiere decir que cuando uno sirve a Dios es justo. Cuando uno no sirve a Dios es malo, porque Dios me ha dado todo y cómo no servirle a Él. Así que, mis amados, por ejemplo, los que me han contado su testimonio, esa es una forma de servir a Dios. Usted le dice a otro, mire, es que el Señor lo hizo, es que Dios hizo esto en mi vida, es que Dios se está glorificando de esta manera. Usted está sirviendo de esa manera.
Hay muchas áreas. Ahora, hay ministerios que Dios ha entregado a su pueblo. A todos nos ha entregado un ministerio. Eso sí se lo aseguro, hermano. No tengo duda de eso. Que sea el mismo, no. Porque las funciones de los miembros de un cuerpo son diferentes las unas de los otros. Pero tenemos todos una función. Ningún órgano del cuerpo, ningún miembro del cuerpo puede decir, yo no tengo nada que hacer. ¿Sabe para qué me pusieron aquí? No, todos tenemos una función. Quiero decirle que dentro de la casa de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, usted tiene una función. Alguien le puede venir y decir, no, usted no sirve porque es que el ministerio es solamente para los que tienen tantos años de escolaridad, es solamente para los teólogos de no sé. No, lo están engañando. Todos fuimos llamados para servirle a Dios. Todos. Pero es que no sabe mucho leer. No se preocupe, que el Señor le da palabra y lo empieza a usar. Lo va a usar de maneras diferentes a como lo usa otro, pero lo va a usar. Eso se lo aseguro, hermano. Usted no ponga... Ahora, no estoy menospreciando el estudio y toda la capacitación intelectual que usted puede tener. Si usted está estudiando o ha estudiado, gloria a Dios, es una bendición. Pero le aseguro que el Señor a todos los que nos llamó también nos entregó una tarea. Pidámosle a Dios que nos haga saber cuál es esa tarea para que seamos útiles en las manos del Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos das en esta noche. De verdad que hoy queremos acercarnos a ti a través del servicio. Yo creo, Señor, que hay una buena manera de conocer más de ti y es trabajando contigo. Tú nos vas mostrando cosas porque como somos útiles, entonces tú dices, ay, Él quiere estar acá, entonces me toca enseñarle. Mire, mi hermano, pídele al Señor que te ayude a ser una persona más útil en las manos de Dios, a servirle a Dios. Porque tal vez nos hemos quedado pasivos. El discípulo que más revelación tuvo de los últimos tiempos fue Juan. Pablo también tuvo una revelación muy poderosa y muy profunda, pero Juan logró ver el Apocalipsis, que es algo ya muy extraordinario. ¿Y sabe por qué Dios le mostró tantas cosas a Juan? Porque Juan amaba estar al lado del Señor. Porque Juan estaba ahí siempre. En la cruz estuvo ahí, y si le tocó quedarse ahí y el Señor le dijo, cuide a mi mamá, él estaba ahí porque era un siervo, era alguien útil para el Señor. De pronto no era el mejor predicador. De hecho, la Biblia no lo muestra predicando como lo mostró a Pedro, como mostraba a los demás discípulos. Él no. Seguramente era un muy buen teólogo, muy buen hombre de Dios. Escribió unas cartas, una profundidad bíblica extraordinaria, una profundidad espiritual maravillosa, y el evangelio que es extraordinario en sí mismo. Pero la clave en esos primeros años de su ministerio, que era muy joven, es que le gustaba estar con el Señor. Y por eso el Señor le mostró cosas que a los demás no le mostró. Y cuando Pedro está allá y ve a Jesús ahí acostado, ve a Juan ahí acostado al pecho, le dice, Señor, ¿y con este qué va a hacer? Y el Señor le dice, lo que yo quiera. Usted no se preocupe por él. Si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva. Y muy posiblemente Juan murió anciano. No, aunque fue martirizado y aunque tuvo que estar exiliado, murió quizá de la vejez, no como los demás discípulos. El Señor tuvo un tratamiento especial con él, porque él le sirvió. No sé si podemos compararlo, pero sirvió mucho más. Así que mi hermano, dile, Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Yo quiero ser útil. Si hay algo que yo pueda hacer, lo voy a hacer todos los días. Si hay algo que sé, lo voy a poner a tu servicio. Si tú me enseñaste algo, si me permitiste desarrollar un talento, lo voy a poner para tu servicio. Si tengo un conocimiento, si tengo un recurso, lo voy a usar para que alguien sea bendecido. Señor, hay tantas personas sirviendo. Tu palabra dice en Lucas 8 que habían mujeres que estaban acompañando el ministerio de Jesús. Las mujeres no se dejaban predicar en ese tiempo. A las mujeres no se les dejaba tener un cargo de autoridad en ese tiempo. No porque Dios lo mandara, sino porque las tradiciones de los hombres se habían establecido así. Pero estas mujeres se lograron meter en el ministerio de Jesús y servir. Y la Biblia dice que ellas servían con sus bienes. Eran patrocinadoras del ministerio de Jesús. Ponían ofrendas, ponían allí sus diezmos. Y eso hacía que el ministerio de Jesús, que no era fácil de llevar, sostener a todos esos hombres y todo lo que esto representaba, estuviera soportado en base de unas mujeres útiles para Dios. Y la Biblia las menciona con nombre propio a cada una de ellas. Está en Lucas 8, porque eran útiles. Varón, mujer, no importa si eres joven, adulto, lo que sea, niño, dile, Señor, te voy a servir con lo que yo pueda. Yo no te voy a pedir
ni te va a mandar a hacer cosas imposibles. Te va a poner la facilidad de lo que a ti te gusta. A mí me gusta comunicar el mensaje, a mí me gusta alabar a Dios, a mí me gusta poder tener esta posibilidad de enseñar su palabra. Dios me ha dejado este privilegio de que lo haga. Y si no podemos hacerlo presencialmente, pues lo hacemos vía redes sociales, y lo haremos a través de YouTube, y lo haremos a través de la televisión, de la radio, hasta donde el Señor nos permita llegar. Porque lo que nosotros podemos hacer, en eso Dios nos permite que lo hagamos. Dile: Señor, yo quiero ser útil. Yo quiero que mi vida sea útil en tus manos. Dios te va a guardar, hermano, de peligros, de dificultades, porque para Él eres útil. Díselo al Señor: quiero que esta boca bendiga a los que están a mi alrededor en mi trabajo. Quiero que mi boca hable bendición y no maldición. Quiero, Señor, poder edificar y no destruir. Quiero ser un instrumento para la gloria de Dios. Como el Señor dijo de Pablo cuando era Saulo todavía, lleno de incertidumbres y de dudas. Y Ananías está allí recibiendo el mensaje del Señor, y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué es el instrumento? Es algo que usa un artista, un maestro, para plasmar su obra. Eso es un instrumento. El instrumento en las manos de un neófito, de un inexperto, no sirve para nada. ¿Cuántas guitarras colgadas en una pared que nunca son tocadas porque nadie las sabe tocar en esa casa? Pero ¿cuántos instrumentos en las manos de un buen artista producen las mejores melodías? No es lo que tú sepas hacer. De pronto tú sabes muchas cosas, y qué bueno. ¿Por qué no pones eso que tú sabes en las manos del maestro? Él va a usar ese talento que tú tienes para que sea mucha la bendición que tú logres. Eres bueno para algo, para enseñar. Eres maestro, eres médico, eres ingeniero, eres una ama de casa, eres una persona buena para hablar. Eres alguien a quien Dios le ha dado la capacidad, la empatía con las personas. Usa eso que Dios te dio en el comercio, en las relaciones interpersonales, en el derecho, en donde sea, la profesión que sea, en la política, donde sea, pero que lo hagas para Dios, no para tu beneficio. Dios te quiere usar, pero Él quiere que lo que tú tengas lo pongas al servicio de Él y le digas: Señor, aquí estoy. Mi vida, mis fuerzas, mi conocimiento, lo pongo en tus manos, y Dios hará grandes cosas contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.